de salud y todo está con nosotros, ¿verdad? Y yo puedo entender al pastor en eso, porque cuando mi esposa falta, por alguna razón, yo siento como que me falta algo, ¿verdad? Y usted siente como que tiene usted que, y algo se le olvida a uno, ¿verdad? Son 2 semanas. Y 2 semanas ahora, nosotros teníamos alrededor de 3 años con un amigo pastor en el norte, haciéndome una invitación para estar en una actividad para pastores nada más, sin la esposa. Y esos 3 años tenía yo diciéndole que no. Hace 2 semanas, él me dijo, pero mira, tenemos una actividad para pareja ahora. Entonces yo dije, bueno, el problema ahora es que no es la esposa. Yo tengo los hijos. No, está bien, ven con los muchachos. Así fue que nosotros pudimos aceptar esa invitación. De manera que cuando uno anda con la familia, uno no siente que ha dejado algo en la casa. Porque uno anda con después de Dios, con lo más importante, que es la familia. Y una de las cosas que me gusta de esta iglesia, entre tantas cosas, es que es una iglesia familiar. Veo muchas familias, veo muchos jóvenes, eso es importante, interesantísimo, y eso me anima mucho. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a la juventud de esta iglesia. En esta mañana, mis estimados, yo quisiera que ustedes me acompañaran, por favor, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí nosotros vamos a estar en esta mañana. Aquí pierde el tiempo que tenemos aquí. Pocas veces vamos a salir de esta porción. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar en los versos 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, los versos 1 al 5. Así que le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para que me acompañe y podamos leer esta porción de la Escritura en esta mañana. ¿Lo tienen todos? Amén. Bien, leemos para honra y gloria del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amante Dios, venimos delante de ti una vez más en esta mañana. Te agradecemos este tiempo, Señor. Te agradecemos el poder usarlo en esta mañana para predicar tu palabra, el poder exponernos a tu palabra, Señor, como congregación. Te pedimos que abres a nuestras vidas, que nos edifiquen, Padre Santo. Y si en medio nuestro tenemos alguna persona que no te conoce, que conforme a tu voluntad pueda ser convencida de pecado por tu Espíritu Santo, Señor. Suple, Señor, todas las falencias que puedan faltarle al predicador y habla a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Bien, mis hermanos, yo puedo volver a sus asientos. Yo no sé cómo está la memoria de ustedes. Nosotros vinimos por acá alrededor de hace 2 años, no recuerdo más o menos. No sé si alguno de ustedes recuerda de qué tema nosotros predicamos esa última vez que estuvimos por acá. ¿Hay alguien que recuerde? El mensaje es Esmirna. El mensaje es Esmirna, ¿cierto? El mensaje es Esmirna. Estuvimos hablando ahí en una de las 7 iglesias. Naturalmente hoy no vamos a hablar en ese contexto, pero ciertamente estamos en una iglesia. La carta de Primera a Timoteo, Pablo la envía, valga la redundancia, a Timoteo, estando Timoteo en una iglesia, y no vamos a decir casualmente, vamos a decir que el Señor quiso que fuese así, que esa es una de las 7 iglesias. Y nosotros predicamos esa vez pasada acerca de una de las 7 iglesias. Timoteo está en Éfeso, un poco de contexto para que podamos adentrarnos en el tema. Timoteo está en Éfeso, ha sido dejado aquí por Pablo en una iglesia con muchos problemas, en una iglesia con muchas dificultades, pero Timoteo, como hemos visto alrededor de la Biblia y de estas cartas, Timoteo era un hombre con un buen testimonio.
Era un hombre que había sido instruido por su madre, su abuela, que también era creyente, y el testimonio de Timoteo había traído la atención de Pablo. Así que Timoteo era uno de esos fieles colaboradores de Pablo, a quien Pablo llamó mi hijo en la fe, a él y a ti. Y Timoteo está en esta iglesia. Algo que tenemos que tener presente es que la carta es enviada en parte para dar algunas instrucciones a Timoteo, pero también esta carta servía como un calificativo de la autoridad de Timoteo ante esta iglesia, porque recordemos que Timoteo para los griegos era muy joven. En esta cultura Timoteo era un hombre joven de más o menos de 40 años. Así que Pablo envía esta carta como apóstol y reviste a Timoteo de alguna manera de la autoridad apostólica, puesto que la carta es leída en la iglesia, y de esta manera también se autentifica a Timoteo. Timoteo no está yendo allí por su cuenta, sino que está siendo enviado por el apóstol Pablo, que a su vez fue hecho apóstol por el mismo Jesucristo. Esta es una historia que ustedes conocen. Entonces, en este contexto, mis hermanos, nosotros vamos a hablar, entre muchos de los temas que aborda esta carta a Timoteo, tenemos el tema de la apostasía. Y es el tema que nos ocupa en esta mañana. La apostasía. Y esta palabra apostasía en el griego suena igual, apostasía igual. Sin embargo, esta palabra literalmente significa apartarse de la posición en la que se estaba. Eso es lo que significa la palabra apostasía. Ahora, este apartamiento, ese retiramiento de la posición en que se estaba, tiene una connotación negativa. O sea, usted se está apartando de algo que es bueno. Esa diserción significa abandonar sus obligaciones, creencias o ideales. Esta palabra, mis hermanos, en el diccionario de la Real Academia Española, se define como abandonar públicamente su religión, romper con la orden o instituto a que pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Esta palabra en la literatura secular hacía referencia a un rebelde político, pero en esencia lo que esto significa es abandonar. Y dicho en términos sencillos y de la iglesia, abandonar la fe. En este contexto, abandonar la fe que antes se tenía, que antes se profesaba. Dígase, una persona que antes creía en el Evangelio, que había profesado el Evangelio, que tiene unos años, que tiene unos días, que tiene unos meses, y de un momento a otro dice, no, ya yo no creo eso. Yo vuelvo atrás y ya yo no creo eso que antes yo creía. Y se vuelve atrás y no quiere saber más nada del Evangelio. En el Antiguo Testamento, esta palabra apostasía se refiere a volver atrás. Es lo mismo, ¿verdad? Se refiere a recaer o darle la espalda a Dios desde el punto de vista espiritual. Ahora, para conocer algunos aspectos en este pasaje, mis hermanos, de la apostasía, nosotros vamos a ver 6 puntos. No tenga temor que son 6 puntos cortos, ¿verdad? Vamos a ver 6 puntos en esta mañana. En primer lugar, la advertencia del Espíritu. En segundo lugar, el tiempo y seguridad de la apostasía. En tercer lugar, la fuente de la apostasía, los agentes de la apostasía. En quinto lugar, el contenido de la apostasía. Y por último, el grave error de la apostasía. Bien, entonces lo primero que nosotros vemos en este pasaje es la advertencia del Espíritu como primer punto. Vayan conmigo, por favor, al versículo 1 en la parte A de este pasaje. Dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea, como creyente, mis hermanos, oiga esto, el Espíritu dice claramente. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, la apostasía, por haberlo de alguna manera, es algo normal. Es algo normal y lo vamos a ver a medida que nos adentremos en el tema. O sea, el Espíritu dice claramente que abandonar la fe es algo que va a pasar. O sea, a veces nosotros nos entristecemos cuando nuestros consiervos, entre comillas, muchas veces vuelven atrás. Nosotros no queremos que nadie vuelva atrás en su fe, luego que ha profesado su fe durante años. Sin embargo, no debemos sorprendernos de la apostasía, pues el Espíritu ha estado advirtiendo a lo largo de toda la Escritura que la apostasía es una realidad y que esas cosas van a suceder.
Van a haber personas que van a volver atrás. Lo han habido en el pasado y lo van a seguir habiendo. Y Pablo hace referencia en este mismo libro, en el capítulo 1, específicamente a dos apóstatas, y lo menciona por nombre en el capítulo 1. Si usted va al verso 18 del capítulo 1 de este mismo libro, voy a leer del 18 en adelante, Pablo está encomendando el mandamiento a Timoteo de estar allí. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, en este mismo libro, en esta misma carta, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, habían algunos allá en la iglesia donde tú estás que apostataron, que volvieron atrás, porque él menciona por nombre de los dos, pero él dice algunos, que habían algunos, no todos van a volver atrás, algunos, y entre ellos estaban estos hombres, estos dos nombres sonoros, Himeneo y Alejandro. Y dice la escritura que ellos desecharon la fe, y dice, aparece una palabra, un verbo, naufragaron en cuanto a su fe algunos. Cuando hablamos de naufragar, desde el punto de vista, la metáfora, lo que significa es todos ustedes que conocen barcos, que están en una provincia, digamos, de costa, ¿no? Entonces, cuando usted naufraga, es cuando usted pierde el piso del barco, cuando usted cae al agua, cuando usted no tiene en qué sostenerse. En otras palabras, estas personas, la fe de ellos no estaba firme, naufragaron, volvieron atrás. Y Pablo dice: a esto yo lo entregué ¿a quién? A Satanás. ¿Cuál es la idea? Que Pablo llamó a Satanás y le dijo: Satanás, ve, mira, agarra a esta gente y llévatela. No. Pablo está haciendo referencia aquí a la disciplina eclesiástica. ¿Cómo termina la disciplina eclesiástica? Una vez que da sus pasos, pues la persona no responde. Mateo 18, sabemos nosotros que la persona es expulsada. Y Pablo tenía experiencia en cuanto a que personas se le apartaran, se le fueran, desertaran del ministerio en el que él estaba. Muchos compañeros de Pablo desertaron su equipo ministerial. Él pudo ver eso. En 2 de Timoteo, un ejemplo, capítulo 4, 9 al 10, Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, Demas, mi hermano, era un colaborador de Pablo. Nosotros encontramos acerca de Demas también en Colosenses capítulo 4. Nosotros vemos el nombre de Demas allí al final de la carta, cuando Pablo está enviando algunas salutaciones, y de los colaboradores que está con Pablo en ese momento, uno de ellos es Demas. Si usted ha leído el capítulo final, yo voy a leer del 12 en adelante, pero si usted lee los versículos de arriba, se va a dar cuenta que ahí hay un equipo que Pablo tiene, a los cuales él se refiere y dice: fulano de tal, un fiel ministro, también te envía saludos. En el 12 él dice: os saluda Éfrafa, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que seáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice el versículo 13: porque doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pero el versículo 14 sigue hablando de otro personaje. Dice: os saluda Lucas, el médico amado. Pero si usted nota, a Lucas, él dice que Lucas es el médico amado. Ha dicho ya de los demás que son fieles ministros, hace una ampliación acerca de Éfrafa, porque Éfrafa era aparentemente el primer pastor de la iglesia en Colosa. Sin embargo, él se refiere a todo con un elogio. Pero al final, él dice: y Demas. Si usted lo nota, él dice: y Demas. Y a mí me llama poderosamente la atención de por qué él se refiere a Demas de esta manera. Y a veces, mis hermanos, Pablo aparentemente como que a Demas no le cabía ningún halago. Y cuando nosotros complementamos esto con lo que vemos en 2 de Timoteo,
donde Pablo ya finalmente allí, él dice, Demas me ha desamparado, ven pronto a verme, que Demas se ha ido. Pero si nosotros vamos para atrás, vemos que Pablo como que ha visto ya como que Demas como que no está dando mucho fruto. Porque Pablo no tiene mucho que decir de Demas, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, hay ocasiones en las que la iglesia y los líderes pueden ver más allá de una carátula e identificar al apóstata entre ellos, pero a veces no. A veces el apóstata, el que ha negado la fe, lo disimula muy bien, y a veces está en medio nuestro y está haciendo de tropiezo y está haciendo daño. Quiero compartirle una frase de un autor que dice lo siguiente: tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en esos días para saber qué hermano es Caín y cuál hermano es Abel. ¿Usted entendió, verdad? Se requiere una vista aguda en esos tiempos para saber cuál hermano es Caín y cuál hermano es Abel. O sea, no siempre nosotros vamos a identificar, no siempre va a ser tan fácil identificar un apóstata en medio nuestro. Pero Pablo tuvo otras personas que volvieron atrás en su ministerio. En 2 Timoteo, capítulo 4, versos 14 al 15, Pablo se refiere a un señor llamado Alejandro el Calderero. Dice Pablo: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice Pablo a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, Pablo tiene experiencia de gente que ha vuelto atrás. Tiene experiencia en apóstata en medio de su ministerio. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos también un caso un poco más general. En Éxodo capítulo 32, ahí el pueblo de Dios recién sacado de Egipto con poderosa mano, como ya sabemos, ¿verdad?, con plagas y todo lo demás, ellos vuelven a sus ídolos en un momento. En el capítulo 32, leemos el verso 7, el capítulo es extenso, si quieren pueden leerlo en su casa, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esa era la gente que estaban en principio contentos, que habían salido con mano poderosa, pero después ellos entonces empiezan la queja y empieza todo lo demás, y ya ustedes saben en lo que terminó esto. Eso es un ejemplo también de apostasía. Entonces el Espíritu lo ha dicho claramente a través de la Escritura. La apostasía es una realidad en medio nuestro. Y quiero ir al punto 2, ¿verdad? El punto 2 complementa esto que estamos diciendo: el tiempo y seguridad de la apostasía. El tiempo y seguridad de la apostasía. Lea conmigo, por favor, el mismo capítulo 4, pero esta vez en la parte B. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, los postreros tiempos, mis hermanos, comprende el periodo de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, es decir, hasta su regreso, también llamado en otras partes de las Escrituras los últimos tiempos. En otras palabras, los postreros tiempos, mis hermanos, involucra también la edad de la iglesia. Se involucra la edad de la iglesia. Recordemos que la iglesia empieza en Hechos capítulo 2, pero ya Cristo había venido, empieza con el Espíritu Santo. O sea, la edad de la iglesia está involucrada acá. Y cuando Cristo regresa, ¿quién viene a buscar? A la iglesia, ¿verdad? La iglesia es levantada, pero dentro de ese lazo de tiempo va a haber apostasía. Por eso dicen los postreros tiempos. La apostasía es algo que nosotros vamos a enfrentar o hemos enfrentado como iglesia a lo largo de la historia. Pero céntrase por favor en este versículo que acabamos de leer, a donde dice: algunos apostatarán de la fe, porque tampoco queremos nosotros ser fatalistas y decir: no, van a apostatar todo de la fe y la iglesia se van a vaciar y todo el mundo se va. La Escritura dice aquí: algunos apostatarán de la fe. Recuerda lo que significa apostatar, ¿verdad? Negar la fe. Algunos negarán la fe, y ese alguno se refiere a que no todos, pues todo el que profesa ser cristiano no necesariamente lo es.
Todo el que se congrega en una iglesia, aún siendo bautizado, no necesariamente ha nacido de nuevo, no necesariamente es cristiano. De hecho, los grandes apóstatas en un tiempo contemporáneo han surgido desde dentro de la iglesia. Algunos hasta pastores, algunos hasta maestros, desde dentro de la iglesia. O sea, no es el ser miembro de la iglesia, no es el ser bautizado que te garantiza a ti ser salvo, pero eso es algo que vamos a seguir desarrollando. O sea, desde la venida de Cristo, en todas las épocas ha habido y habrá personas que nieguen la fe. O sea, esto no debe sorprendernos nosotros. Esto no debe sorprendernos. Lo primero por lo cual no debe sorprendernos es porque lo vemos ¿dónde? Lo vemos en la Escritura, mis hermanos. En la Escritura. Y aquí él escuchó de primera mano las enseñanzas de Cristo. Y estoy hablando de Judas. Judas es el ejemplo de apóstata del Nuevo Testamento. El ejemplo de apóstata. Un hombre que escuchó de primera mano con Cristo allí, estuvo allí ante los milagros que Jesús realizó y él estaba allí. Él estaba allí con los 12. Sin embargo, mis hermanos, ya nosotros conocemos la historia. De hecho, tuvo una posición privilegiada en el ministerio. Él era el tesorero. Era el hombre que guardaba el dinero y si era el hombre que guardaba el dinero, aunque Cristo sabía quién era, para los demás era un hombre de confianza. Para los demás era un hombre que era salvo. Pero él fue un apóstata. Él nunca fue hijo de Dios. Él nunca creyó. Él estuvo allí en medio de ellos, en medio del ministerio, pero siempre fue un hijo del diablo. Y aunque el ministerio de Cristo y sus discípulos no necesariamente podemos decir que esa es la iglesia, porque la iglesia como nosotros la conocemos vino después, pero ciertamente encontramos algunas aplicaciones aquí que podemos ver a lo interno de la iglesia de hoy. No todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Hay otros camaflugiados que son hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Eso tenemos miedo de decirlo, son hijos del diablo. No necesariamente tiene que ser ofensivo, sino que lo vemos como una realidad. Lamentablemente, Judas es un reflejo de muchos cristianos nominales en nuestra época. Están en la lista de la iglesia, a veces sirven en la iglesia, a veces tienen cierto tiempo en la iglesia, pero llega un momento en que esas personas niegan la fe. Y el apóstol Juan hace una separación. Hablando de eso, de los verdaderos creyentes. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 2, verso 19, note lo que dice el apóstol Juan allí. O sea, él no está sorprendido, él está consciente de eso. Usted y yo deberíamos estar conscientes también. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces el apóstol Juan sabe. Él está consciente que a lo interno de la iglesia hay personas que están ahí, pero que en un momento dado esas personas pudieran volver atrás. Le digo algo, los verdaderos creyentes, mis hermanos, no abandonan la fe. Los verdaderos creyentes permanecen. Los falsos creyentes no permanecen. Esto es interesante, ¿verdad? Y algo que caracteriza a los falsos creyentes es que son arrastrados por las falsas enseñanzas. Hoy día nosotros vemos iglesias que están llenas, que tienen miles de congregantes. Sin embargo, cuando usted va a la enseñanza, cuando usted ve el pastor, cuando usted ve lo que se enseña, está distante de la Biblia. Pero ahí hay personas que levantan la mano como nosotros la levantamos esta mañana. Y dicen amén también. Sin embargo, son atraídos por una enseñanza que no está arraigada en las Escrituras. Y nosotros y cualquiera de la iglesia pudiera decir, pero la iglesia de fulano de tal está llena, y esa gente se llena, y el Señor ha prosperado mucho esa iglesia. Sin embargo, nosotros estamos ante una iglesia que es apóstata, ante una iglesia que lamentablemente no está predicando el Evangelio, sino que está predicando otra cosa, y que probablemente, con toda probabilidad, muchos de los que están ahí dentro, a lo mejor no son creyentes. ¿Cómo se manifiesta muchas veces? Bueno, cuando una persona nace de nuevo y está en un lugar donde no está siendo alimentado con la palabra del Señor, llega un momento en que esa persona termina saliendo de ese lugar. Termina saliendo de ese lugar y buscando un lugar donde sea alimentado. Y esto nos conduce a nuestro punto 3 en esta mañana. Ven que son cortos. La fuente de la apostasía. ¿Cuál es la fuente de la apostasía?
versículo 1 del capítulo 4 en la parte C. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y esta palabra escuchando, prosecho del original, expresa no simplemente escuchar algo de manera natural. Escuché algo, yo me monto en un carrito y ponen, qué sé yo, de esas canciones que uno oía antes, que uno se acuerda. Sin embargo, yo no puedo tener control de eso. O sea, no es a ese escuchar que se refiere, sino que escuchar significa asentir ahí, significa dedicarse, significa aferrarse a algo. Cuando usted escucha eso y usted se aferra a eso y usted cree eso, a eso que se refiere la palabra, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Tú no solo has escuchado, porque nosotros hemos escuchado a mucha gente que dice cosas que no son bíblicas, pero no se trata de ese escuchar, se trata de escuchar para hacer caso, se trata de escuchar para aplicar a tu vida esas malas enseñanzas. Dicho de otra manera, los apóstatas se aferran a enseñanzas que tienen como fuente espíritus engañadores. Y ponga atención a esa expresión. La fuente de las falsas enseñanzas son espíritus engañadores. Este término engañador viene del original que deriva ya en nuestra palabra en español, planeta o plano. Encierra la idea de errante, algo que va por ahí pululando, y eso ha venido a significar seducir o engañar. Algo sin base, algo que no tiene plataforma. Entonces, estos espíritus son engañadores bajo este tipo de enseñanza. Pero algo que tenemos que ver, mis hermanos, acá es que estos son demonios. Y estos demonios, en otras palabras, esta doctrina de demonio se cuaja, ¿verdad?, esta enseñanza en el mismo seno de Satanás. O sea, en el mismo seno de Satanás, esos espíritus engañadores conducen a los apóstatas al error y a la perdición. Por tanto, la frase doctrinas de demonio no es una referencia a enseñanza acerca de demonios. O sea, no se está hablando de demonología. En la iglesia podemos hablar de demonología y hablar y cómo son los demonios. No. Lo que está diciendo acá es que esas enseñanzas son dadas por demonios. Doctrina, la palabra doctrina significa enseñanzas. Estas enseñanzas son dadas por demonios. Y si usted tiene alguna duda, vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 6, versículo 12. A veces nosotros no tenemos en cuenta que hay, como decía el pastor ahorita, un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual y a veces para distanciarnos de algunos hermanos, a veces tenemos miedo de tocar estos temas, ¿verdad? Y algunos hermanos de la otra hacer. Entonces dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? O sea, al igual, mis hermanos, como Satanás engañó a Eva en el Edén, de esta misma manera, el engaño sigue y utiliza cuerpos. Satanás no fue él porque él es un espíritu, él tomó el cuerpo de ¿quién? De la serpiente. Satanás toma el cuerpo de la serpiente en el Edén y se acerca a Eva y de esta manera tuerce la verdad, de esta manera introduce el error por el cual nosotros, mis hermanos, lamentablemente caímos. O sea, el engaño de estos demonios ha sido un trabajo constante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero estos demonios, al igual que Satanás, usan medios. ¿Cuáles son los medios que utilizan estos demonios para traer sus enseñanzas? ¿Cuáles son esos medios? Bueno, para ellos hacer su maligna labor, al igual que Satanás, ellos usan a seres humanos. Por medio del error, engañan a estos hombres que a la vez son apóstatas, y a través de estos hombres, entonces, ellos siembran el error. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto: los agentes de la apostasía. ¿Quiénes son aquellos que son usados por esos demonios? A donde ellos siembran esa enseñanza que posteriormente es traída a los demás, los agentes de la apostasía. Vaya conmigo por favor ahí mismo, el capítulo 4, pero ahora el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y déjalo ahí, o sea, como hemos advertido en el punto anterior, la apostasía tiene un inicio sobrenatural. O sea, son espíritus engañadores.
cuajan estas enseñanzas en el seno de Satanás. Ahora, la apostasía es concebida en el mismo infierno, servida por demonios, pero es representada por seres humanos. Son seres humanos los que son usados por estos demonios, y por eso nosotros podemos hablar de falsos maestros, podemos hablar de falsos creyentes, de falsos cristianos. Ahora, ¿quién es que convence a estas personas? ¿Quién es que lo convence? A nosotros nos convence el Espíritu Santo. ¿Y a ellos quién lo convence? Los espíritus engañadores. Hay una enseñanza falsa, parecida pero paralela, ¿verdad? Los espíritus engañadores son convencidos por espíritus engañadores. Y vamos al español, vamos a lo práctico. Eso pudieran ser personas religiosas. Pudiera ser un maestro de escuela dominical, pudiera ser un maestro de estudio bíblico en un seminario. O sea, pudiera ser una maestra, alguien que está a lo interno de la iglesia de alguna manera, pero que esta persona llega a ser usado por espíritus engañadores. Pero vamos a hacer un paréntesis ahí. No estoy hablando que todos los maestros van a ser usados por espíritus engañadores. Estamos hablando de personas en las que no está el Espíritu Santo, que tienen una fe que es intelectual, que no han nacido de nuevo. Y hace unos años, no sé si un año, y nosotros hemos visto en las noticias pastores que de un momento a otro dicen: no, espérate, yo escribí 20 libros sobre esto, pero ya yo no creo eso. Cuando yo me convertí a Cristo, cuando el Señor me atrajo a Él, fue como en el 2005, y entre el 2005 y los años 2000, había una fiebre de lectura de libros que tenían que ver con la pureza sexual. Y el autor famoso en ese momento era nada más y nada menos que un señor que muchos de ustedes conocen, llamado Joshua Harris. ¿Recuerdan a Joshua Harris? Pero cuando yo llegué a la iglesia, Joshua Harris era todo un fenómeno. A mí me dicen: tú tienes que leerte a Joshua Harris, porque Joshua Harris, mira, y no es mentira, Joshua Harris es uno de los mejores escritores de estos temas. Sin embargo, hace unos años, Joshua Harris pidió perdón. Joshua Harris dijo: no, espérate, eso que yo escribí ahí, ya yo no creo esto. Y se devolvió. Ahora, la palabra que se ha predicado se convierte en falsa. No necesariamente. Los libros de Joshua Harris siguen siendo buenos libros. Los libros de este señor reformado que hace tiempo cayó y tuvo un problema sexual siguen siendo buenos libros. Sin embargo, mis hermanos, ellos apostatan, ellos niegan la fe, niegan eso que ellos antes creían. Y nosotros podemos ver eso no solo desde el punto de vista de personas que dan clases, también podemos verlo en personas que confiesan ser cristianos a lo interno de la iglesia. En un momento dado, usted pudiera ir a una iglesia y saludar a alguien y pasar al otro año y preguntar: pero ¿y el hermano fulano? No, el hermano fulano ya no está con nosotros. Le pasó como le pasó a Lema. Se volvió a Tesalónica, me abandonó y se fue por ahí. Ven pronto a verme. Eso va a pasar, mis hermanos, en todas las iglesias locales. La apostasía es algo normal. Y cuando nosotros sabemos que la apostasía es algo normal, es como cuando usted le van a dar un golpe, usted sabe que le van a dar que cierra los ojos. ¿Se ha visto eso? Le van a dar un palo, ¿qué hace? No es que usted va a parar el golpe, ni va a evitar que se lo den, pero usted se va a preparar para ello. Porque usted sabe que ese golpe le va a causar dolor. La apostasía a lo interno de la iglesia nos causa dolor. Personas con las que hemos crecido, personas que conocemos, que amamos, que tratamos, pero que de un momento a otro dicen: no, espérate, ya yo no creo eso. Ya yo no creo eso que el pastor me está predicando. Ahora, nosotros vemos en este pasaje la frase: hipocresía de mentirosos. Y esto puede traducirse hipócrita o engañoso o hablador de mentiras. O sea, estos elementos, estos agentes que son usados por estos demonios son personas que son hipócritas, que son mentirosos, que son habladores, que hablan mentiras, porque ellos no creen en parte de lo que ellos están enseñando. Ahora, aunque aparenten algunos de estos hombres que sirven a Dios, lamentablemente sirven a Satanás. ¿A quién servía Judas? Él estaba en el equipo de Jesucristo, pero ¿a quién servía? A Satanás. ¿A quién servía Lemas? Él estaba en el equipo de Pablo, pero ¿a quién servía? Servía a Satanás. ¿Y a quién estaba Alejandro? ¿A quién estaba Mineo? Y todos ellos, ¿verdad? Servía a Satanás. Y lo vemos entonces al final. Ahora, estos demonios ejercen su maligna labor sin restricciones. Estos hombres, seres humanos,
ejercen esa maligna labor sin restricciones. Nota lo que dice la Escritura. Dice que sus conciencias están cauterizadas. O sea, de tanto pecar, la conciencia se ha cauterizado. Ahora, ¿qué es lo que significa una conciencia cauterizada? ¿Qué es lo que esto realmente significa? Permítame avanzar aquí delante. Esta palabra, mis hermanos, vamos a ir primero a Romanos capítulo 2, versículo 15, para que veamos acerca de la conciencia en la Escritura. ¿Qué significa? La palabra conciencia, más bien acá, dice la Escritura en el versículo 15, para que entremos en contexto de qué es la conciencia. El verso 15 del capítulo 2 de Romanos dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Lo primero que yo quiero que usted sepa, o usted sabe en esta mañana, es que todo ser humano, Dios puso en todo ser humano esa alarma que le llamamos conciencia, la conciencia. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, digamos que es nuestro consolador, que nos ilumina, pero todos tienen la conciencia. Ahora, estos hombres, su conciencia, yo no sé si usted ha visto un botón que hay en el control de los televisores que dice mute. Su conciencia está en mute. O sea, esta conciencia está prácticamente apagada. Y esa palabra cauterizada significa quemada. O sea, la metáfora es que su conciencia está insensible. Si usted ha visto los animales en el campo que le ponen una marca con un hierro incandescente, ¿verdad? Le ponen la marca, los dueños lo sellan. Esta área que está quemada, esa área es insensible. Lo que está diciendo Pablo acá es que esta gente tiene una conciencia insensible. Pecan y pecan, hablan mentira, hacen de todo sin sentir vergüenza. Porque ya han sido entregados a Satanás, porque son siervos, lamentablemente, de Satanás. Denme un segundito, mis hermanos. Estos equipos son buenos. Son siervos de Satanás. Entonces, eso es lo que significa, mis amados hermanos, la palabra conciencia. Denme un segundo. La palabra conciencia, perdón, la palabra cauterizada, muchas gracias. Significa esto: una conciencia insensible, una conciencia insensible, que no siente, que no le da vergüenza nada. Por eso nosotros vemos que estas personas muchas veces piden dinero descaradamente, piden dinero a la congregación, le hablan mentiras, se crean un sinnúmero de enseñanzas que son falsas, con la única motivación de sacar dinero a los congregantes. Esa es la única motivación que tienen ellos. Permítame avanzar acá, que tengo ok, bien, ok. Ok, mis hermanos. Entonces, ellos tienen la conciencia ¿cómo? Cauterizada. Entonces ya vimos en Romanos que es la conciencia. Y algo que yo quiero también destacar en esta mañana, vamos a ir al punto, estamos en el punto 4, o sea, vamos al 5 ahora. El número 5 habla acerca del contenido de la apostasía. O sea, cuál es la enseñanza que ellos tienen en este contexto encubierta para traer. Dice el versículo 3, en la parte A: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios creó. Y yo quiero que usted guarde en esta mañana algo, en esencia. Toda enseñanza que se opone a la enseñanza bíblica es una enseñanza apóstata, es apostasía. Y yo quiero que usted preste atención a esto, porque nosotros estamos en la era de la tecnología. Y a veces nosotros ponemos estado en nuestros teléfonos. Allá en Éfeso no era necesario estar lento, porque no había teléfono. Ponemos estado en nuestros teléfonos o en nuestras redes sociales sin analizarlo. Yo sufro mucho a veces. ¿Qué hago? Lo llamo, le escribo. Sin analizarlo. Ponemos ciertos estados que muchas veces contradicen las Escrituras. O sea, tenemos que tener conocimiento de las Escrituras para que nosotros no propaguemos la enseñanza apóstata, porque muchas veces, sin saberlo, de manera inconsciente, somos propagadores de las malas enseñanzas. Entonces, en esencia, toda enseñanza opuesta a las Escrituras, ¿qué es? Una enseñanza apóstata.
sea, no tiene que tener demonio, no tiene que tener la palabra demonio, no tiene que tener palabras que sean sugerentes sexualmente hablando. Toda enseñanza, mis hermanos, que es contraria a la palabra de Dios, es una enseñanza apóstata. Entonces, en este contexto, mis hermanos, estaban un grupo que se llamaban los esenios. Los esenios tenían como enseñanza, procuraban que esa enseñanza que ellos tenían eran las enseñanzas básicas para la salvación de la persona. Ahí estaba el problema. Y ellos entendían que el matrimonio, por entrar en contacto la mujer con el hombre, el matrimonio era algo pecaminoso, porque ellos entendían que el espíritu no podía tener asociación con lo carnal. Entonces, desde ese punto de vista, ellos ¿qué hacían? Prohibían casarse. Pero también se prohibían algunos alimentos. Habían algunos alimentos que se prohibían en ciertos contextos. Por ahí nosotros tenemos en ese contexto también el dualismo filosófico. Se prohibían algunos alimentos y la gente creía ser santo porque comían algunas cosas y otras cosas no las comían. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en la Escritura? Nosotros vemos en la Escritura que todo lo que Dios creó es ¿cómo? Bueno, todo lo que Dios creó es bueno. Y la comida que Dios creó es ¿cómo? Buena. Y el matrimonio que Dios creó ¿cómo es? Bueno. Fue el Señor quien indicó el matrimonio. Pero toda enseñanza contraria a la palabra de Dios es una enseñanza apóstata. Entonces, una prohibición al matrimonio, una prohibición a comer cierta comida, pero note qué interesante. Cuando estas enseñanzas tienen la base de adherir algo a nuestra salvación. Porque usted pudiera no comer algo porque a usted no le gusta. Usted pudiera no casarse porque usted no se quiere casar. O sea, usted no está obligado a casarse. Ahora, si usted está enseñando que si tú te casas tú estás pecando, usted está dando una enseñanza apóstata. Si tú estás enseñando que si yo como arroz estoy pecando porque me sube la barriga, tú estás dando una enseñanza apóstata. Porque nada de eso tiene que ver con la salvación. Ok, yo no como arroz porque yo no quiero que me suba la barriga, eso es un problema tuyo. Pero nosotros no podemos involucrar eso con la palabra de Dios. Nada de eso tiene que ver con la salvación. El problema en este contexto era que estas enseñanzas se estaban involucrando con la salvación. Era una variante de lo que hacían los judaizantes. Los judaizantes decían, no, espérate, si tú no te circuncidas, tú no eres salvo. O sea, era una variante de esta. Y esta también era una enseñanza apóstata. Y hoy por hoy nosotros tenemos agrupaciones que nos sirven ciertas enseñanzas. Agrupaciones a las que muchos de nosotros llamamos cristianas y llamamos hermanos. Y yo lo voy a mencionar en esta mañana porque yo en la iglesia lo digo, no tengo problema con eso. Nosotros tenemos la iglesia adventista como que son nuestros hermanos. Pero estudie la filosofía y la enseñanza de la iglesia adventista. Estúdiela. Algunos se van más lejos. Los mormones también son nuestros hermanos. Estudie la enseñanza de los mormones. Los mormones ven a Cristo como un profeta más. A donde único ellos le dan preeminencia en el nombre, Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Sí, nada más eso. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque la apostasía está a lo largo de toda la historia, no solo acá en la iglesia de Éfeso, sino en nuestros días también. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de velar por una sana enseñanza. ¿Usted se quiere casar? Cásese. ¿Usted quiere comer arroz? Cómase su arroz, ¿verdad? A veces uno dice, no, porque yo me quiero comer unos chicharroncitos, pero si no le hace daño, cómase su chicharrón. Usted lo que no puede comer chicharrón a cada rato, porque le va a hacer daño, ¿verdad? No todos los días, no. No todos los días, ¿verdad? Y eso le juntó a Marcelo. Eso es bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, Dios diseñó el matrimonio, como decíamos ahorita, y toda enseñanza contraria es apostasía. Los creyentes están completos ¿en quién? En Cristo. Los creyentes no están completos porque estén casados. Ustedes los que están acá, ustedes están completos en Cristo, ¿eh? A usted no le falta nada a su salvación porque usted no esté casado. Los que no tienen hijos, ustedes están completos en Cristo. A usted no le hace falta nada a su salvación porque no tengan hijos. Nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos practicar ninguna negación de la verdad. Ninguna negación de lo físico en este contexto. Nosotros tenemos entonces un último punto que es el grave error de la apostasía. Vaya conmigo por favor al capítulo 4, ahí mismo, y de la parte B del versículo 3 vamos a leer
al versículo 5, que dice que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nosotros vemos acá que el grave error de la apostasía, es prohibir cosas que Dios creó. El grave error de la apostasía es torcer la verdad. Torcer la verdad y obviamente para dar paso a la mentira. Dios creó, como decíamos ahorita, tanto el matrimonio como la comida. Y por si acaso usted tiene alguna duda de eso, vamos a ir al capítulo 2 del libro de Génesis y vamos a leer el verso 21 al 25. Porque a lo mejor usted se va de aquí y dice que eso lo dije yo. Entonces vamos a leer la Biblia. Vamos a ir al capítulo 2 de Génesis y vamos a leer allí lo que dice la Escritura 2 al 25. Dice la Biblia allí: entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, ¿verdad? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer. ¿Y la trajo a quién? La trajo al hombre. O sea, nosotros no estamos inventando eso. Y sigue diciendo la Escritura. Leemos el verso 23. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Si usted ha ido a una conferencia de pareja o hemos tratado el tema, los autores dicen que Adán se sorprendió cuando vio a esa mujer delante de él. Dijo: ¡wow! ¿Y esta mujer? Y eso es conocido en las Escrituras como el primer poema, ¿verdad? Entonces dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los esenios no tenían razón. El dualismo filosófico no tiene razón. Ninguna doctrina que se presente hoy en ese contexto tiene razón tampoco. O sea, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es en cuanto al matrimonio. Pero si usted va a Génesis capítulo 1 y lee el versículo 27 al 31, que lo estoy poniendo a leer en esta mañana, pero es que no quiero que usted se vaya con eso. El moral es aquí que tiene dudas. Dice el verso 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, que hay otra perversión famosa por ahí. Entonces, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era como bueno, pero no solo bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, Dios creó los alimentos. ¿Para qué? Para que con acción de gracia, ¿verdad?, nosotros participásemos de esos alimentos que Dios creó. ¿Qué significa acción de gracia? Una actitud de agradecimiento. Lo que nosotros recibimos del Señor, tenemos que recibirlo con una actitud de agradecimiento, con acción de gracia. De manera que es una insensatez negarnos a disfrutar aquello que Dios ha permitido. Es una insensatez, y cuando digo una insensatez, es una tontería, es una brutalidad. Negarnos a eso, porque Dios ha creado estas cosas para que nosotros la disfrutemos. Dios ha creado el matrimonio para que con acción de gracia también usted participe, y para que agradecido por la mujer que Dios le dio, también usted agradezca al Señor, ¿verdad?, y dé gloria a Dios por su matrimonio, y dé gloria a Dios también por sus hijos. O sea, todas estas cosas lo que tienen que traer a nuestro corazón es que agradecimiento. No negarnos a aquello que Dios nos ha dado. De manera que no debemos, mis hermanos, llevarnos de lo que dicen los engañadores en este contexto y en nuestro contexto, ¿verdad? Porque todo lo que Dios creó, conforme a estos versos, dice la Escritura que es bueno. Sin embargo, los esenios, el dualismo filosófico y todos ellos se negaban de manera rotunda a aceptar que todo lo que Dios creó era bueno.
Ellos le generaban una cosa, esto es bueno, pero esto no. Y si tú comes esto va a hacer daño entonces a tu salvación. Ellos se negaban a todos estos dones que Dios, en una expresión de su bondad, nos ha dado a nosotros. Dice la Escritura, y nada hay de deshacerse si se toma con acción de gracia. Y Pablo señala que el propósito de Dios al darnos buenas cosas es que le alabemos, que le honremos, que reconozcamos eso que el Señor nos ha provisto. Y la gratitud es una forma de alabanza. La gratitud es una forma de nosotros darle honra a Dios. Cuando los creyentes vivimos agradecidos de Dios por los dones que nos ha dado, cumplimos con ese propósito. Siendo agradecidos, porque no somos merecedores de nada de lo que usted y yo recibimos. Yo suelo decir allá en la congregación, enseñamos en la Escritura, y es la verdad, la salvación es por gracia, pero la salvación no es lo único que es por gracia. Tus hijos también son por gracia, porque hay personas que quisieran tener hijos y no lo tienen. O sea, todo lo que nosotros tenemos está sobre la base de la gracia de Dios. Por tanto, tú y yo tenemos que ser agradecidos. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Dios creó es bueno, dice el versículo 5, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, por la palabra de Dios nosotros oramos por esos dones, lo apartamos, que es lo que significa la palabra santo, santificarlo, dar gracias a Dios por lo que tenemos como iglesia, dar gracias a Dios por lo que tenemos como familia, dar gracias a Dios por las provisiones que llegan a casa, dar gracias a Dios sobre todas las cosas, por la salvación que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero en ese sentido está hablando de los alimentos. O sea, oramos por los alimentos, lo apartamos, lo santificamos, reconocemos, le damos el uso para el cual Dios lo creó, porque Dios creó los alimentos con un propósito. Y en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, la Escritura no está interesada, ¿verdad?, en lo que nosotros comemos, sino en la cantidad de lo que nosotros comemos. ¿Entiendes eso? No es lo que tú comes. El detalle está en la cantidad de lo que tú te comes. Y los corintios, que eran una iglesia muy organizada, ¿verdad?, los corintios tenían como costumbre hacer competencia al que comiera más. Y en ese sentido llegaron hasta devolver la comida para poder seguir comiendo. Esta es una perversión del uso del alimento. Esto se llama burla, ¿verdad? Y Dios rechaza todo este tipo de actitudes. Comer en exceso es pecado. Y los corintios lo hacían como un deporte. Para ellos era un deporte. Y a eso la Biblia le llama burla. Y ellos, en su afán de usar los alimentos con propósitos equivocados y ganar sus competencias, le daban para afuera para poder seguir comiendo. Llegaban al extremo de provocarse vómito para tener más espacio para la comida. Ahora, estas son acciones que no dan gloria a Dios, porque no se le está dando el uso a los alimentos que verdaderamente le corresponde. Y toda enseñanza, mis hermanos, que contradiga la verdad de Dios es una enseñanza ¿cómo? Apóstata. Y a lo largo de la historia, mis hermanos, han habido y habrán creyentes que apostatarán de la fe. De manera que esto no debe sorprendernos. En ese sentido, aquellos que niegan la fe evidencian que su relación con el Evangelio ha sido tan solo intelectual. Aquellos que niegan la fe evidencian no haber nacido de nuevo. Y si esto no es así, entonces la salvación se pierde. Entonces estamos contradiciendo las Escrituras. Aquellos que niegan la fe y que vuelven atrás, lamentablemente no han nacido de nuevo. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? En el capítulo 3, me parece, de Juan. Esa conversación allí donde Nicodemo era un principal, era un hombre que enseñaba las Escrituras. Sin embargo, él ha sido persuadido por la enseñanza de Cristo y llega a él de noche. Y él dice: Rabí, lo que tú enseñas tiene que venir de Dios. Y el Señor, sin él preguntarle, le contesta algunas cosas que él tenía que saber. Y una de esas cosas era que él no podía ni ver ni tocar el reino de los cielos si no había nacido de nuevo. Esto es igual para todos nosotros.
Nosotros no podemos ni ver ni tocar el reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. O sea, Nicodemo era un maestro. Nicodemo era una persona reconocida como maestro de Israel. Eres maestro de Israel y no sabes eso. Bueno, ¿me están entendiendo? O sea, lo que nos ubica a nosotros en la familia de Dios es haber nacido de nuevo, haber sido regenerado. No importan los títulos, no importa quién sea, no importa lo que enseñes. Si tú no has sido regenerado, lamentablemente, tú no conoces al Señor. Y aquellos que niegan la fe evidencian no haber nacido de nuevo. Y si usted por si acaso, dígole yo, como dicen los ibaeños, a propósito de que he estado por allá en estos días, vaya conmigo a Juan capítulo 10 y vamos a leer del versículo 27 al 29. Usted lo puede anotar. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y note lo que dice el 29. Mi Padre que me las dio, denme un segundito, mi Padre que me las dio es mayor que todo, ¿verdad? O sea, nadie la va a arrebatar de mi mano. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mis ovejas son mías, oyen mi voz. Él está diciendo que el Padre se las dio. Y está diciendo también que nadie le va a arrebatar de su mano. En otras palabras, el Señor conoce a los que son suyos. Dice un versículo: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo debe apartarse de toda iniquidad. Y usted va a decir, ¿lo va a hacer por su propia cuenta? No, lo va a hacer porque tiene una nueva naturaleza. Lo va a hacer porque ciertamente ha nacido de nuevo. El que no conoce al Señor no puede forzar. Note lo que dice la Escritura acerca de los frutos. Los frutos del Espíritu en el capítulo 5 de Efesios. Ustedes lo conocen. Pero si nosotros utilizamos la metáfora de los frutos del Espíritu y la llevamos de donde sale, cuando nosotros vemos un árbol, ese árbol no aparenta esos frutos, ni esos frutos salen porque ese árbol quiera que esos frutos salgan y empuje esos frutos. No, esos frutos salen de manera automática, de manera natural, porque esa es la naturaleza de ese árbol. De esta misma manera, nuestra naturaleza en el Señor, los frutos van a salir, tienen que salir. Si usted nació de nuevo, usted tiene que dar fruto. No hay manera de que usted pueda ocultar eso. Porque usted tiene una naturaleza. Que estamos en un cuerpo caído. Que hay áreas que todavía no han sido rendidas al Señor. Todas esas cosas son verdad. Pero ciertamente, mis hermanos, es necesario el haber nacido del Dios. Bueno, yo voy a hacer una conclusión breve acá con relación a la apostasía. Hemos dicho que la apostasía es negar la fe, pero esto tiene un contexto negativo, o sea, irse de una iglesia. Muchos de nosotros hemos visto personas irse de una iglesia, pero yo no quiero salir de aquí en esta mañana sin hacer algunas aclaraciones. Porque usted pudiera abandonar una iglesia y no ser un apóstata. ¿Por qué? Hay iglesias que tienen enseñanzas que son apóstatas. Y usted llega a entender que esa es una enseñanza apóstata y usted ha nacido de nuevo, bueno, por eso es una razón para usted abandonar esa iglesia. En ese contexto, ¿quién es el apóstata? La iglesia es la apóstata. Entonces, algo que quiero decir también, mis hermanos, es que no solo el liderazgo de la iglesia tiene responsabilidad en cuanto a enseñar la palabra del Señor, sino que la iglesia también tiene responsabilidad en cuanto a recibir la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Pablo, en su conocimiento y en su preparación, tenía más conocimiento que Spurgeon, ¿verdad? Tenía más conocimiento que Miguel Núñez y toda esa gente que nosotros oímos nombrar. Sin embargo, los hermanos de Berea, mientras escuchaban a Pablo y escuchaban a sus colaboradores, ¿qué hacían? Alguien dígame, ¿qué hacían los hermanos de Berea? Estaban viendo si estas cosas eran verdad. ¿Para qué nos dice esto a nosotros? Que no solo el liderazgo de la iglesia tiene responsabilidad con la pureza de la doctrina que se enseña, sino los hermanos de la iglesia también. Los hermanos de la iglesia tienen que estar pendientes de lo que se está enseñando. Y si el pastor se torció, espérese, no es por ahí, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos esa responsabilidad. Obviamente,
hay formas en la Escritura de cómo nosotros hacer esas cosas, ¿verdad? Ahora, yo sé que ustedes lo saben porque el pastor es una persona que enseña la Biblia acá. Pero quiero hacer esas aclaraciones porque alguien pudiera decir, ay, y fulano se fue de tal iglesia, fulano es un apóstata. No, se fue de una iglesia a donde no se le servía un pasto fresco y se fue a otra iglesia a donde se predicaba el evangelio. O sea, en ese sentido, esa persona no es un apóstata. Los apóstatas se van de la iglesia, se quedan afuera o se van a otras iglesias donde no se predica la palabra del Señor.